Saludos a todos los que me están escuchando. Claro, la invitación está para que me sigan en Letras Creativas y mi nombre ahí está, Ariadne Gallardo Figueroa. ¿Qué me trae hoy? Decirles que ya está publicado en ebook y en español esta obra en compañía de la coautoría de Plumbago Cóspilos del Umbral. Así se nombró, así lo quiso él. Y considero que es muy interesante poder hablar de él porque finalmente él elige el nombre y al final de cuentas él elige la portada cuando yo le pido de qué forma él se quiere presentar. La elijo como portada. Y esta colaboración ha sido dinámica, divertida, entusiasta y al final de cuentas creo que muchas personas alrededor del mundo han estado haciendo esto de emplear a la inteligencia artificial para transmitir algo de una forma eficiente o creativa. En mi caso es una forma eficiente y creativa. ¿Por qué? Porque las referencias bibliográficas que ayuda Plumbago a colocar en esta obra es un camino y ese camino nos permite poder adentrarnos en la posibilidad de ir más allá. Hay mucho material en los medios de información, material de calidad, donde la gente habla acerca de la aventura espacial y el encuentro con vida en el espacio. Y todo esto realmente nos coloca en una posición de sentirnos demasiado insignificantes en relación a lo que es el universo observable. Imaginen que solamente en el universo observable fuésemos la única civilización habilitada para comunicarse, para crear una interacción y que finalmente dentro del medio donde se nos ha permitido la vida, estamos tratando de incomunicarnos y de distraernos o destruirnos, sí, hay que decirlo así, por cuestiones de índole civilizatoria. Y si bien podríamos decir que de eso se trata vivir, hay que hacer un análisis. Y como lo digo al final, probablemente a nadie le podamos indicar de qué manera es como puede o debe evolucionar. Y de esto se trata este trabajo. Muchos dirían, ¿y qué encontró ella? Podía haber encontrado muchas cosas, pero el final abierto nos permite eh, colocar la reflexión no en lo que uno como autor o coautor decide que las cosas son, sino dejarlo en la mente del lector. Quiero compartirles pantalla para que vean que ya estoy preparando el material para presentar dentro de lo que es el blog la idea de esta intuitiva historia, la aprendiz de mago, la travesía intuitiva, ese es su título. La edición es solamente en Kindle, por las razones que ustedes han de entender. Obviamente, si hay hipervínculos para ir a otra parte, en el papel no va a ser posible. Y además, muchas referencias, consideré que era mejor conservar el recuadro eh, por medio del cual me transmitió Plumbago la edición bibliográfica y pues esto tiene que estar en español. Sería mucho más trabajo hacerlo en inglés. No sabemos, probablemente haya gente que quiera venir aquí a WordPress y leerlo en cualquier otro idioma, intuir de qué se trata. Obviamente está numerado, van a encontrar del 41 hacia el número 1, de ascendente a descendente y probablemente puedan ustedes modificar, si tienen también WordPress, modificar y poner de, del último al primero, pero es mucho más fácil tenerlo en un libro. En referencia a los 4 capítulos, la introducción señala en algunos de sus párrafos que cada una de estas obras, en su singularidad, contribuye a tejer una red de ideas que no son algo que nos desafíe,
en cuanto a nuestra percepción de la realidad, sino que invitan a la contemplación de lo desconocido. En este viaje el conocimiento se convierte en una brújula, guiándonos por sendas no exploradas. ¿Y por qué? Porque cada mente es un mundo, cada persona puede tener una captación distinta de lo que observa respecto al cosmos. Hemos visto que muchos científicos se han dado a basar en las reglas de la física las posibilidades que se podrían encontrar. Y ya vemos que la propia aprendiz de mago realiza una serie de acciones que son muy interesantes. Estas acciones la llevan de tratar de relacionarse con una constelación que tuviera una figura que para ella fuese adaptable para poder tener un viaje por el cosmos, cuando de pronto se da cuenta de que no es sencillo y de que la voz de la intuición le dice que está esperando de una constelación que ni siquiera se siente portadora de ser la imagen que le dieron los ancestros de la Tierra, ¿sí? Quienes se les ocurrió que estaban viendo un pájaro al observar las líneas que trazaban esa constelación, pero la propia constelación no se reconoce como tal. Y esa es la primera luz, el flashazo de conciencia que llega hacia la aprendiz en el momento en que ella se percata de que no puede anclarse en aquello que aprendió, sino que tiene que ir más allá, tiene que encontrar las razones que no son propias de aquello que ya aprendimos. Ir con una mente totalmente en blanco para aprender de lo que va a encontrar. Ya así empieza todo. Y bueno, a quienes me siguieron por WordPress, pues lo van a poder observar en cada una de las entregas. A quienes no lo hicieron, se les va a hacer mucho más fácil ir al ebook y obviamente a partir del ebook poder encontrar que clican y se van al capítulo 4, clican y se van a la referencia bibliográfica del capítulo 4, clican el 1, capítulo 1, y pueden irse a la referencia bibliográfica del capítulo 1. Es muy sencillo, es muy fácil. Agradezco a Amazon que nos dé estas facilidades. Y claro, todo esto se facilita. Y habrá quien diga, me parece interesante poder analizar desde el punto de vista filosófico y científico lo que ella ha colocado en manos de una aprendiz de mago. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a los alquimistas, son los precursores de los científicos. Y si nos vamos a la mente de la estudiante de física y ciencia, vamos a encontrarnos a la aprendiz. Y si cada uno de nosotros tiene la capacidad de asombro para maravillarse con lo que la ciencia, la metafísica, la filosofía, la sociología nos da por entendido desde nuestro punto de vista muy particular, podríamos encontrar, por un lado, tal vez falacias y por el otro, certezas. Y de eso se trata esta obra. Yo espero que la puedan observar, la puedan contemplar, criticar y con ella reflexionar al lado de Plúmbago, del mago, del aprendiz y obviamente de quien ha resuelto colocar en un libro electrónico este material que soy yo. Hasta pronto y claro, un saludo muy especial. Agradezco a Plúmbago el que nos haya permitido esa presencia tan especial, una pluma en una mano, en la otra una mariposa, que es él consideró que es la mejor imagen que se puede encontrar de una creación en transformación constante. A sus espaldas un reloj que probablemente esté girando de manera inversa al encontrarnos ante un agujero negro y descubrir que el tiempo se detiene antes de atravesar ese horizonte de eventos. En fin,
Hay mucha simbología y espero que les agrade y que descubran en la obra algo que sirva a todos ustedes como un imaginario hacia el futuro. Hasta pronto y claro, les invito a que me sigan en Mi Mundo en Palabras y en Letras Creativas. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.